Hola a todos, hoy voy a preparar un riquísimo rollo de pimientos relleno de brandada de bacalao. Un entrante rico y vistoso para la comida de estas fiestas. Casi todos conoceréis los rollos de espinacas rellenos de queso crema y salmón, pero lo cierto es que son muchas las verduras con las que podemos preparar rollos salados. Hoy os traigo una combinación que en mi opinión queda fenomenal, bacalao y pimientos. Lo cierto es que después de que se me ocurriera la idea, busqué un poco en internet y se ve que no soy la única que lo ha pensado. Por supuesto, si no te gusta el bacalao o no te da tiempo a preparar la brandada, puedes rellenar de otra cosa que te guste más. En el vídeo de hoy te contaré, eso sí, primero cómo preparar la brandada y después cómo preparar el rollo en sí. Quiero animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y a que compartas mis vídeos para que lleguen a más gente. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara este rollo de pimientos y brandada. Piensa con anterioridad en desalar el bacalao. Ponlo a remojar y cambia el agua varias veces para que no esté demasiado salado. En mi caso, al ser unos lomos tan finitos, los he tenido poco más de un día. Pero si usas lomos más gruesos, es posible que necesites tenerlos un día y medio en remojo. Ponemos a cocer la patata sin quitarle la piel. Yo voy a cocer varias a la vez y aprovechar el resto para otras recetas. Pelamos los dientes de ajo y los cortamos en rodajas finas. A continuación, cortamos el bacalao en varios trozos. Yo estoy usando lomos muy limpios, pero si tuvieran piel o espinas, lo primero que se haría sería limpiar de piel y espinas. En el momento en que las patatas se dejan atravesar fácilmente, tardarán unos 20 minutos más o menos, apagamos el fuego y colamos el agua. Ponemos el aceite a calentar a fuego mínimo. Emplea un buen aceite porque va a influir muchísimo en el sabor final. Yo voy a emplear aceite de oliva virgen extra, que normalmente no se emplea para freír, pero es que no vamos a freír, vamos a cocinar a fuego muy bajo. Añadimos los ajos y cuando empiezan a burbujear, añadimos el bacalao. Elige una sartén no muy grande para que el bacalao quede prácticamente cubierto por el aceite. En mi caso queda el bacalao muy juntito, pero no pasa nada, porque en cuanto transcurran un par de minutos va a encoger y no va a estar tan amontonado. Si es necesario, añade un poco más de aceite para que el bacalao quede cubierto. Mantenemos a fuego mínimo y desde el momento en que empiezan a salir burbujitas, cocinamos 15 minutos. Confitar el bacalao, es decir, cocinarlo a fuego mínimo, hará que su textura se mantenga muy tierna y que no se noten después hebras de pescado en la brandada. Una vez que han pasado los 15 minutos, apagamos el fuego y colamos el bacalao. Ponemos un cazo debajo para recoger el aceite. Y con mi espátula de goma maravillosa, rebaño hasta la última gota de aceite de la sartén. En el momento que podamos manipular la patata sin quemarnos, la pelamos y la pisamos con un tenedor. También puedes usar la batidora, pero a mí personalmente me gusta que se note su textura. Esto que tengo aquí es nata líquida, pero puedes emplear leche o bebida vegetal. Añadimos el bacalao y los ajos y batimos con la batidora hasta tener una pasta fina. Una vez que no se noten trozos de bacalao ni de ajos, añadimos la patata pisada. Lo dicho, puedes emplear batidora hasta el final, pero a mí me gusta que la brandada tenga cierta textura, que no sea como un puré. Así que voy a mezclar con las varillas. Comenzamos a añadir el aceite que teníamos reservado y vamos mezclando. Añadimos hasta obtener la consistencia deseada. No tienes que añadir todo el aceite si no quieres, pero a mí personalmente me encanta el sabor que le aporta un buen aceite. Además, el aceite está mezclado con el jugo que ha soltado el bacalao, con lo que se deja aprovechar mal para otra cosa. Probamos de sal y si es necesario añadimos un poco. Podemos añadir también pimienta si queremos. Una vez que la brandada tiene la consistencia buscada, reservamos y preparamos la masa de nuestro rollo de pimientos. Comenzamos separando las yemas de las claras de los huevos. Ponemos las claras en un recipiente donde podemos montarlas y las yemas en un vaso de batidora. A continuación, quitamos las pieles de los pimientos asados. Esto no es imprescindible, pero hará la masa más delicada. Añadimos los pimientos al vaso de batidora donde tenemos las yemas. Añadimos también el pimentón ahumado y trituramos hasta tener una crema muy fina. Ahora añadimos el almidón de patata y removemos hasta que se integre perfectamente.
He hecho la prueba con almidón de maíz, queda un bizcocho grueso y esponjosísimo. Perfecto para el ojo, no cabe duda, pero para el paladar no. En combinación con el relleno se nota secote. Con almidón de patata queda un bizcocho finito, pero jugosísimo. Así que, salvo que no consigas almidón de patata, no lo sustituyas. A continuación, añadimos un pellizco de sal a las claras y las montamos hasta que estén bien firmes. Y una vez que las hemos montado muy firmes, añadimos la mezcla de pimientos, yemas y almidón y mezclamos con movimientos envolventes hasta que se integren bien. Cubrimos un bole metálico de horno con papel de hornear y lo engrasamos bien. El mío tiene 25 por 40 centímetros. Vertemos la mezcla en él y repartimos lo mejor posible con la espátula. Mientras tanto, vamos calentando el horno a 175 grados. Con ayuda de una espátula para tartas, terminamos de alisar la superficie. Si no tienes una parecida, puedes emplear una espátula que tenga un borde recto suficientemente largo. Tómate tu tiempo para que la masa quede perfectamente repartida. Una vez que el horno está caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea unos 18 minutos a 175 grados con calor arriba y abajo. Para el relleno, además de la barandada, voy a añadir unas pasas. Esto es opcional, pero desde que hice una empanada sin gluten de bacalao y pasas, te dejo la receta aquí arriba, estoy enamorada de esta combinación. Yo en mi caso voy a picarlas, ya que son bastante grandes, y una vez picadas las voy a mezclar con la barandada. Una vez que la masa está lista, sácala del horno y déjala enfriar sobre una rejilla para evitar que condense la humedad por abajo. La masa, como ves, no es muy alta. Crece algo en el horno, pero después vuelve a bajar. Créeme que a la textura final le beneficia. Una vez que está fría, despega con cuidado. Y mira a ver qué cara ha quedado más bonita. A mí personalmente me gusta más el lado de abajo con sus agujeritos. Pero es que además la parte superior se suele pegar al papel durante el reposo, con lo que no quedaría tan lisa. Extendemos el relleno procurando llegar bien a los bordes. Hay quien recorta los bordes de la masa primero, pero yo prefiero hacerlo justo antes de servir, ya que es bastante difícil que el relleno llegue exactamente hasta el borde sin salirse. Tómate tu tiempo y en el momento en el que el relleno esté bien extendido, comienza a enrollar. Antes de extender el relleno, fíjate que el lado de la masa ha quedado más bonito y déjalo para el final, ya que es el que se verá. Ve enrollando con ayuda del papel de horno. Es una masa muy flexible, así que no tengas miedo de que se rompa. Cada tanto ve comprobando la forma para que quede bien cilíndrico y apretando bien la masa. Continúa enrollando hasta el final y coloca entonces el rollo de forma que el cierre quede en la parte de abajo. Enrolla firme y dale una forma bien cilíndrica a tu rollo, que su tendencia es espanzurrarse si no hacia los lados. Envuelve bien firme con el papel de hornear y cierra los extremos de papel. Deja reposar el frigorífico al menos 4 horas, aunque puedes preparar perfectamente tu rollo de un día para otro. Y una vez que haya reposado, desenvolvemos y fíjate qué aspecto tan bonito tiene. Como ves, la barandada ha rebosado un poquito por los bordes, así que vamos a cortar los extremos. Y fíjate qué bonito que queda. Ha quedado perfecto de forma y tal como te comentaba, a mí me gusta mucho el aspecto de esponja de la superficie. Con la barandada que se había salido por los bordes, he hecho unos pegotitos y he decorado con unas aceitunas. Puedes servirlo así o cortar el rollo y presentarlo ya cortado. Queda muy bonito de las dos maneras. Y ya verás qué rico queda. La combinación del pimiento, el pimentón y la barandada es simplemente riquísimo. Yo voy a seguir preparando recetas para estas fiestas y espero que os animéis a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.